y su pueblo. Amén. Voy a pedir si podemos ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Responde con fuerza amén cuando todos lo tenemos. Aleluya. Si les puedo pedir un favor, si podemos, amén, pasar para más enfrente. Amén. En reverencia a la palabra. Los que están en medio, atrás, si pueden, amén, hacer ese favor de acercarse al frente, amén. Más al frente, amén. Más aquí hay espacio, amén. Más adelante. Por favor, hermanos, si podemos acercarnos, amén. Dios está en medio de su pueblo. Él ha prometido estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está Él. Y Él se mueve en un corazón movido, contristo y humillado. Amén. Él se mueve en ese corazón que desea y anhela su presencia cada día. Como el salmista David decía que él anhelaba la presencia de Dios de mañana, en la noche y en la madrugada. Aleluya. Y también damos las gracias a los que nos están viendo en las redes sociales. Gracias por su apoyo, por conectarse en YouTube, Instagram, Facebook. Que Dios les bendiga donde quiera que nos estás viendo, amigo y amiga, en esta hermosa noche. Así todos tenemos Segunda de Crónicas, capítulo 30. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a estar meditando en todo el capítulo. Así vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín, a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Ustedes el 2. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Verso 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Verso 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo,
una vasta reunión. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Verso 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Verso 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Todos juntos el 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Amén. Al santuario de Dios, amén, que es el cielo donde Él habita. Amén. Así inclinemos nuestro rostro en esta hermosa noche para entrar en la palabra. Padre, te damos gracias, te damos honra y toda honor, Señor, en esta noche, Padre. Te bendecimos y te exaltamos, Dios Todopoderoso, porque tuyo es, Señor, la gloria, la alabanza, el dominio, el poderío y el señorío, Dios. Te exaltamos, Rey amado, porque tú estás presente en este momento, junto aquí, Señor, a cada uno de nuestro lado, Señor, que está presente. Bendice tu pueblo, Señor, una vez más, Padre, que sea usted hablando, Señor, maravilloso Dios, y no yo, Padre, que sea usted conforme, Señor, la unción de tu Santo Espíritu por el poder de tu palabra, hablándonos con poder y autoridad, Señor, porque siervo inútil soy, Padre Santo. Tú eres grande, Señor, y todopoderoso. Señor, abre nuestro oído, nuestro corazón, Padre, nuestro entendimiento espiritual, Señor, a lo que usted nos quiere hablar en esta preciosa noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llévate todo distraimiento, Padre, todo estorbo, Señor, toda distracción, Padre. Ayúdanos a estar apercibidos, atentos, Señor, a la voz, Señor, que usted, Padre Celestial, quiere, Señor, hablarnos, Señor, en esta noche, Padre, con poder, Señor, maravilloso Dios, manifestando sanidades, Señor, liberación, Padre, manifestando que nuestro corazón, Padre, Señor, sea uno contigo, Padre, nuestro espíritu sea uno contigo, Señor Jesús, y que podamos ser libres, Señor, Padre, y estar apegados más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos y bendecimos a los que nos
nos están viendo y verán, Señor maravilloso Dios, este canal en el nombre poderoso de Jesús. Paséate en medio de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria y honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta noche. El tema de esta noche es un llamado a la comunión. Amén. Un llamado a la comunión. En estos tiempos, amén, ¿cuántos creen que Dios nos está llamando? Que estemos en comunión con Él. Más ahora, amén, que estamos viendo los tiempos que dijo nuestro Señor Jesucristo que son días peligrosos, que tenemos que estar apercibidos, velando en oración, porque Él viene pronto por su iglesia. Él viene como ladrón en la noche. El día y la hora que nosotros menos esperamos, ese día, como un lazo, dice la palabra de Dios, va a llegar nuestro Señor Jesucristo a levantar lo que es suyo. Amén. Por eso en estos momentos tenemos que asegurarnos de quién somos, de quién venimos y hacia dónde vamos. Porque la meta de cristiano es que vamos a un lugar mejor. Que nuestro lugar, nuestro hogar, nuestra casa no está aquí en este mundo. Porque cielos y tierras pasarán, pero la bendita palabra de Dios permanecerá, no pasará. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios que cielos y tierras pasarán, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Jesús dijo, amén, en una ocasión que no todo aquel que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Señor. Y después dice en Mateo 7, versículos 22 y 23, que muchos dirán, Señor, profetizamos en tu nombre hacíamos milagros, anunciábamos tu nombre. Pero Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que la voluntad de nuestro Padre es nuestra santificación. Es Dios quien nos ha santificado por la sangre de Cristo. Y depende de nosotros, amén, cada día entregarnos a su voluntad, a esa santificación y purificación de nuestra alma, de nuestra vida. Porque Él es Él que nos santifica, amén. ¿Cuántos lo creen? En esta noche, amén, el tema es un llamado a la comunión, porque Dios nos quiere en comunión con Él. Dios quiere que volvamos a esa intimidad con Él, que busquemos su presencia, que busquemos su rostro, que habitemos en su presencia, que habitemos junto a Él, que habitemos, amén, en el lugar seguro, en su tabernáculo, en su santuario, y no salir de ese lugar, no apartarnos de Él, ni a diestra ni a siniestra. Él quiere que seamos para Él un pueblo santo, escogido, deseable, especial tesoro, dice su palabra. Y Él dice su palabra que Él será a nosotros por Dios y nosotros seremos a Él por pueblo. Esa es la comunión. Amén. Que compartamos con Dios. Porque Dios nos ha bendecido, amén, con riquezas celestiales, con riquezas eternas en Cristo Jesús. Y esa es la comunión que Dios quiere compartir contigo y conmigo. Un llamado a la comunión. Aquí vemos en 2 de Crónicas capítulo 30 que se levanta Ezequías, rey de Judá, y él toma el consejo juntamente con los príncipes de Israel, ya que a pesar de que el reino estaba dividido, porque en este tiempo el reino de Israel estaba dividido. Habían 10 tribus que le pertenecían a Israel, se llamaban Israel, y los demás tribus que era Judá y Benjamín pertenecían, Judá y Benjamín pertenecían al reino de Jerusalén. Entonces había una división en esos reinos en ese tiempo, se habían dividido. Y a pesar de que el reino estaba dividido, Ezequías quería volverlos a unir, para volverlos a buscar a Dios, para que ellos busquen juntamente en armonía la presencia de Dios. Y como Él hace esto, usa una táctica, que Él los invita a celebrar la Pascua en Jerusalén, donde Él tenía su palacio, el rey Ezequías.
Y el objetivo de esta orden y llamado era recordar al pueblo que ellos fueron redimidos por Dios, que ellos salieron de Egipto juntos, que Dios rescató todo ese pueblo, no rescató la mitad, no rescató 50, 75%, 25%, Él rescató y sacó a todos de Egipto. Y por eso era el objetivo de Ezequías de llamar a todo el pueblo de Israel, a toda la nación, para recordarles en esta celebración de la Pascua que ellos eran la nación que Dios había escogido, que ellos eran la nación, el pueblo que Dios había puesto sus ojos, su mirada en ellos. La Biblia dice que Dios no los escogió porque ellos eran grandes o porque ellos eran significantes. La palabra de Dios dice que Dios los escogió porque eran los menos y los más insignificantes y los llamó pueblo suyo. ¿Y qué es? Amén. La Pascua. La Pascua era la fiesta donde ellos se recordaban el día que Dios los redimió de la esclavitud de Egipto. Era el día cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que sacrifiquen un becerro, un cordero, y que derramen su sangre en los linteles, en las puertas de sus puertas. Y cuando pasare el ángel de la muerte, no va a tocar ninguno de sus primogénitos, de entre sus hijos y de entre sus animales. Y en ese entonces Dios los sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Y eso era el propósito de celebrar la Pascua, de recordarse lo que Dios había hecho con ellos, de sacarlos de la esclavitud, de tierra de servidumbre, donde ellos no eran libres. Y cuanto más, amén, debemos de nosotros recordar cuando Jesús nos hizo libre, no de la esclavitud de Egipto, sino de la misma esclavitud del pecado, que el pecado tenía, que el diablo tenía sobre nosotros, porque dice la Biblia que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Mas cuando viene Jesús, Él nos hace libre, porque Él es la verdad, Él es el camino y la vida, y conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. ¿Cuánto lo creen? Pero hay unos, amén, puntos importantes que vamos a estar tocando en esta noche, porque Dios, amén, nos está hablando que Él quiere que estemos en comunión con Él. Primer punto, amén, es atender y obedecer la voz de Dios. Segundo punto es la unidad entre hermanos y hermanas como pueblo de Dios. Y el tercer punto, la santificación. Si vamos a 2 de Crónicas 30, versos 5 al 9, dice así. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. El rey Ezequías dice que él mandó cartas por toda la nación, invitando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que se reunieran para celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero en esa carta, amén, él revela su condición espiritual del pueblo. Él revela la condición en que ellos están y por qué ellos han recibido el castigo, la ira de Dios.
No porque Dios sea malo, porque Dios se ha olvidado de nosotros, sino porque ellos se han olvidado de Dios y dejaron a Dios y empezaron a adorar a otros dioses, levantaron ídolos, se olvidaron de las leyes, de los mandamientos, de la palabra de Dios y empezaron ellos a hacer lo que ellos querían. Pero Dios en su infinita misericordia levantó a un hombre conforme a su corazón. Y este hombre se llama Ezequías. Y él, amén, le plació en su corazón invitar y a unir el pueblo que estaba dividido primeramente entre ellos mismos, como hermanos y hermanas. Y segundo, divididos de la presencia, de la comunión con Dios. Y el objetivo de Ezequías era unir al pueblo a la adoración verdadera, a la adoración genuina que Dios pide de cada uno de nosotros, que la amemos, que le temamos y que caminemos según sus ordenanzas, según, amén, Él nos quiere guiar. Él hace la invitación a este pueblo y revela su condición espiritual, que ellos se han apartado de Dios y que sin Dios ellos no pueden hacer nada y que el único que los puede volver a unir, restaurar y sanar es Dios. Aquí vemos que un hombre les está haciendo la invitación, un rey. Pero en estos tiempos, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, me está invitando a mí y a usted, iglesia, que nos acerquemos a Él más. Porque su palabra dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías 59 dice que Dios, su mano no se ha cortado para salvar, sino que muchas veces nuestras rebeliones, nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y Dios. Pero eso él dice aquí, Ezequías, apártanse, no endurezcan su corazón, dejen su mal camino y vuélvanse a Dios, vuelvan al santuario, vuelvan a su presencia. Porque la Biblia dice que Dios no desea que el hombre se pierda, que el hombre pierda su alma eternamente. Dios no desea, amado hermano, que mi alma y su alma nos perdamos eternamente. Él desea que seamos rescatados y que vivamos juntamente con Él en la gloria, en la herencia que nos espera a los que hemos creído y recibido y puesto nuestra mirada y fe en Jesucristo. Y también Él revela, primero reveló su condición del pueblo. Segundo, reveló que Dios estaba airado con ellos. Y tercero, revela la persona de Dios. Cuando Él dice, porque Jehová vuestro Dios, versos 9, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Dios nos está llamando. A pesar, amén, cómo nos sintamos, cómo estamos viendo nuestra vida, cómo estamos viendo nuestro alrededor, Dios te está llamando y me está llamando a mí. Porque solamente junto a Él venceremos. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid a nuestro adversario, a aquel que nos acusa, a aquel que se burla de nosotros, y Él huirá. Someteos pues a Dios. Porque a veces, amén, luchamos. Porque a veces, amén, no estamos rindiendo nuestra vida a Dios, a su presencia. Porque en la presencia de Dios, amén, cuando nos acercamos a Dios, nuestra fe está viva. Nuestro amor, nuestro gozo está viva. Nuestra paciencia, nuestra esperanza en Él está viva. Por eso Salmos 40, el salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Porque en ese momento ahí donde él estaba, en ese desierto, en ese momento que él estaba esperando en Dios, tal vez donde él no miraba mover nada, tal vez él miraba que los montes estaban delante de él y no se movían, tal vez él miraba ese mar delante de él que no se abría. Pero una cosa él hizo, que acercarse a Dios, venir a su presencia y esperar pacientemente en Él
Y Dios hizo la obra de sacarlo del lodo cenagoso y de ese pozo de desesperación que todos nosotros pasamos en nuestro caminar espiritual en Cristo. Todos nosotros pasamos por ese lodo cenagoso, por ese pozo de desesperación. Y es Dios que nos sostiene, que nos ha guardado y nos tiene aquí. Porque tiene propósitos para cada uno de nosotros, porque Él nos ama y Él nos ha escogido. Entonces, vemos que amén, que Él da la orden aquí de que Él quiere reunir al pueblo a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y esto, amén, lleva al segundo punto, que Dios nos quiere un mismo sentir. Si vamos al versículos 12 al 15, dice así: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. El versículo 12 dice que Dios mismo les dio al pueblo un solo corazón para cumplir lo que Dios había ordenado a través del rey Ezequías. Filipenses 2:13 dice la palabra de Dios que es Dios que pone el hacer como el querer, conforme su voluntad. Dios quiere poner en nosotros el querer como el hacer, para servirle, para apegarnos más a Él, para apegarnos más a su presencia, para humillarnos a buscar su rostro, que nos acerquemos a Dios, que no nos alejemos de Él. Y ese es el milagro que Dios hace cuando hay un remanente que se humilla a Dios para buscar su rostro, que se humilla para ver la mano de Dios, que reconoce su condición, dónde han caído, dónde han fallado, y vuelvan a ese Dios que los está llamando a pesar que han caído, a pesar que han fallado, a pesar que se alejaron de Él, a pesar que entre ellos estaban divididos. Dios estaba llamando a ese pueblo. ¿Por qué? Porque Él los ama y Él nos ama a nosotros. Amén. Dios quiere que tengamos esa relación con Él, más de lo que nosotros podemos imaginar y pensar con nuestra mente. Porque Dios nos hizo a nosotros, somos creación, somos hechura suya, obra de sus manos. Él es nuestro creador, Él tiene contentamiento con nosotros. ¿Por qué? Porque somos obra de sus manos. Él sopló aliento a nosotros, al ser humano. Él sopla aliento a nuestras vidas todos los días, todas las mañanas. Él es el que nos guarda cuando sale el sol hasta que se ponga el sol, todos los días. Él es el que nos ha levantado y nos ha perdonado y nos ha librado de lazos del cazador todos los días. Todos los días el Señor nos libra, todos los días hace Dios un milagro de darnos vida, de ver nuestros familiares, de poner el pan y la leche en nuestra mesa, de vestirnos, de calzarnos, de proveer el trabajo, todo lo que nosotros necesitamos, la salud. Es Dios, amén. Si podemos pensar cuán grande es Él, porque Él es un Padre para nosotros. Él es un Padre que tiene cuidado de nosotros. Él es un Padre que vela por nosotros, que está detrás de nosotros, para ayudarnos, para instruirnos, para llevarnos en ese camino suyo. Amén. A Dios le agrada, en el Salmo 133 dice que cuán bueno y delicioso es habitar juntos en armonía los hermanos. Mateo 18, capítulo 18, versos 19 y 20 dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y pidieran alguna cosa
a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso Dios, amén, quiere que tengamos nosotros un mismo sentir, un solo corazón, para que Dios se mueve y haga lo que Él quiere hacer en este lugar. Porque si estamos en otro espíritu, amén, puede estar la alabanza en el espíritu, amén, en el espíritu del Señor. Pero si hay alguien, amén, que está en otro espíritu, o hay algunos que están en otro espíritu, hay estorbo. Hay un estorbo en eso. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un solo corazón y seamos de un espíritu, para que Dios fluya y haga lo que Él quiere hacer. Que nos humillemos. Tal vez venimos con un espíritu amargado, enojado, peleado, pero Él quiere que nos despojemos de esa carga. Que vengamos al altar y le pidamos perdón. Y le pidamos ayuda, socorro. Aunque tal vez pensamos que no hayamos hecho algún mal, pero pidámosle perdón. A eso Dios le agrada. Que le pidamos que nos lave más, que nos limpie más, que nos santifique, que nos purifique. Y Dios, amén, es fiel. Dice su palabra que Él es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará de toda injusticia, de toda maldad. Aquí vemos a un pueblo, amén, necesitado de restauración, necesitados de sanidad, necesitados de la comunión y de la presencia de Dios. Pero hay algunos, amén, que no quieren reconocer eso y se burlan de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Si vemos el versículo 10 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Dice, pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas que se reían y burlaban de ellos. Porque hay personas, amén, que se van a levantar, o el enemigo se va a levantar con dardos. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Para qué trabajas en la iglesia? ¿Qué tanto tiempo haces en la iglesia? ¿Qué tanto tiempo pierdes en la iglesia? ¿Vas a ir a orar? ¿Vas a ir al ayuno? ¿Te vas a quedar en la vigilia? ¿Te vas a ir al retiro? ¿Te vas a consagrar? Sin vergüenza, si ayer ya estabas viendo lo que no tenías que ver. Así viene el enemigo. Sin vergüenza vas a consagrarte, vas a santificarte para el Señor, a pesar de lo que maltrataste a tu esposa o tu esposo. Pero cuando hay un hombre y una mujer que se humilla, dice la Biblia de Dios que Él atiende su oración y lo socorra, lo restaura, sana su tierra, sana su corazón, sana su alma, limpia su mente. Para presentarse sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios. Hay personas, amén. Vemos aquí que el pueblo de Israel, los que atendieron el llamado, obedecieron el llamado que el rey Ezequías estaba haciendo de reunirlos a buscar al Señor, a celebrar la Pascua del Señor, de recordarse, de hacer memoria de lo que el Señor había hecho en sus vidas, de sacarlos de la cautividad, que habían unos que se estaban burlando porque los que estaban obedeciendo, amén, ellos conocían, los que se estaban burlando conocían que ellos también estaban en la misma condición, que ellos habían decaído espiritualmente, pero ese remanente que obedeció, atendió la voz, no quería quedarse así, decaído, abajo, como cola, sino que ellos querían ser lo que Dios había prometido hacerlos, cabeza y no cola, arriba y no abajo. Todos ellos estaban en la misma condición, decaídos, apartados de Dios. Pero cuando Dios habló
Ellos escucharon, hubo un remanente que escuchó y obedeció y quiso volver a Dios. Porque sin Dios nada podemos hacer y nada somos. Sin Él estamos completamente arruinados. Lo necesitamos. Él es la fuente de vida, el fuente de gozo, el fuente de amor. Y habían, amén, como estas personas que se estaban burlando sabían que ellos también estaban en la misma condición y que ahora ellos querían restaurarse, santificarse, querían volver a buscar a Dios, se estaban burlando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían restaurarse y eran pecadores, como todos nosotros lo somos. Somos pecadores y todos los días debemos anhelar de acercarnos a Dios, buscar a Dios con ese corazón contristo y humillado delante de Él. Se burlaban de ellos porque ellos querían primeramente agradar a Dios y cambiar su vida para agradar a Dios. Y así vemos la maldad en ellos, en estas personas que se burlan, que critican, que menosprecian, aquellos que quieren restaurarse, aquellos que tal vez han caído de la gracia, amén, y Dios los va a llamar, aquellos que tal vez fallaron, pero Dios los está llamando, y a veces nos podemos burlar de ellos, criticarlos, despreciarlos, pero Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere que tengamos un espíritu manso para restaurarlos, amén. Pero estas personas no hicieron caso. A pesar que se burlaron de ellos y se rieron de ellos, no hicieron caso. Ellos continuaron repartiendo el mensaje de Dios. Porque la obra de Dios va a continuar. Aunque hayan burladores, despreciadores, Sanballat, Tobías, Ananías y Zafiras, la obra de Dios va a continuar. Y el remanente que queda con Dios, el remanente que obedece a Dios, va a permanecer, va a crecer. Espiritualmente, en salud, económicamente, en todas las áreas, el remanente que atiende la voz de Dios y se acerca a Dios. Amén. Estas personas se burlaban y se reían, como les dije, porque ellos estaban en la misma condición, fuera de la comunión. Estaban atados a su soberbia. Y cuando ellos vieron que un remanente quería crecer, quería unirse, quería levantarse, no se unieron. No se unieron. No atendieron, no escucharon la voz de Dios que los estaba llamando a ellos también. Pero a pesar de ellos, dice la Biblia, con todo eso, el verso 11, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Porque Dios tiene lo suyo, lo que es suyo, Dios tiene su remanente. Seamos de ese remanente, hermanos y hermanas. Seamos de este remanente, amén, que cuando Dios nos llama, nos acerquemos. Porque la Biblia dice, amén, buscad a Jehová y vivid, viviréis. Buscad a Jehová y vivirá vuestro corazón. Amén. Él quiere que vivamos una vida victoriosa, una vida de bendición espiritual en todas las áreas. El tercer punto, la santificación. Vamos a ir a los versículos 16 al 24. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura,
por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová. Todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. La santificación, amén. La santificación viene de Dios, amén. Es Él que nos santifica, y Él es Él que va santificándonos. En Jesucristo, dice la palabra que Él nos presenta en Colosenses capítulo 1, versos 21 al 22. Él nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante del Padre, por su sangre. Porque en esta tierra, cuando Jesús nació y creció, vivió una vida sin pecado, justo, inocente, tentado en todo, pero no pecó, dice Pedro. Y por eso, sola la sangre de Cristo, amén, nos justifica y nos presenta santos. Justificados quiere decir como si nunca hayamos hecho algún delito. Así nos presenta la poderosa y preciosa sangre del Hijo de Dios delante del Padre. La Biblia dice que Dios hizo a Jesús pecado, que Él puso sobre Él nuestros pecados, y que Él estaba en Jesús, Dios estaba en Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, reconciliándonos. Que Él estaba en Jesús reconciliando al mundo. Porque cuando el Padre nos ve con la sangre de Jesús, Él nos ve con la justicia de Jesús. Como si nosotros hayamos vivido la vida de Jesús. Porque Él era el Cordero perfecto, sin mancha, sin defectos, inocente. Cuando ellos celebraban la Pascua, el Cordero tenía que ser un año, que representa inocencia. No tenía que tener defectos ni mancha. Tenía que ser puro, representando lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ellos recordaban eso y sacrificaban el Cordero y rociaron sus puertas con sangre y salieron de Egipto, de la esclavitud. Y ahora Jesús ha rociado su sangre en nuestra vida y nos sacó de la esclavitud, del pecado, de las tinieblas a su luz admirable. Nos traspasó del reino de las tinieblas a su reino, dice su palabra. ¿Cómo se santificaban los del sacerdocio, los levitas, el pueblo? Ellos hacían, amén, esta consagración de consagrarse a través de ritos o costumbres, tradiciones rituales. Si vemos, amén, el verso 18 dice que había una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Asacar y Zabulón. No se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Verso 19. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Entonces aquí dice que según el rito, ellos tenían que ser un rito para consagrarse. Y eso, amén, consistía de a veces de que ellos tenían que abstenerse de tener relaciones sexuales, tenían que abstenerse, amén, de no pecar, tenían que lavar sus ropas, tenían que bañarse, cosas así. Hacían los sacerdotes, los levitas, para presentar, amén, los holocaustos, el sacrificio al Señor. Pero nosotros, usted y yo, no necesitamos ritos. No necesitamos presentar sacrificios, holocaustos de víctimas de animales. Ya no. Si vamos a Salmo 51,
Salmo 51, versos 16 al 17. Salmo 51, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Primera de Samuel 15. Quince, 22. Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jeremías 7. Siete, 22 y 23. Mas esto les mandé, dice Dios, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Amén. Aquí dice la palabra en 2 de Crónicas 30, que ellos se santificaban, se purificaban, se consagraban en hacer ritos. Pero dice el verso 18 que había una gran multitud que no se habían purificado, que comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Y el rey Ezequías vio eso y oró por ellos. ¿Y cuál era la actitud? ¿Por qué Dios en el verso 20 dice que oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo? ¿Por qué los oyó y los sanó? Y si no habían guardado el rito que ellos tenían que guardar, la costumbre, la tradición que ellos tenían que guardar y cumplir, ¿por qué Dios los oyó y los sanó, aunque no hicieron lo que estaba escrito que tenían que hacer? Porque dice que ellos habían preparado su corazón para buscar a Dios. Como dijo el salmista, tú no quieres sacrificios, tú no quieres holocaustos, que yo te lo puedo dar. Porque el sacrificio de Dios es el corazón quebrantado y el espíritu contrito y humillado, como hemos leído en el Salmo 51. Samuel dice que obedecer y atender la voz, las palabras de Dios, es mejor que los sacrificios, es mejor que los holocaustos. Por eso Dios, amén, sanó y oyó este pueblo. Porque ellos no hicieron ningún rito, pero su corazón ellos prepararon para buscar a Dios, para volverse en comunión con Dios. Y Dios vio eso. Amén. Dios no ve, amén, nuestro sacrificio, nuestro holocausto. Él ve el corazón. Él ve nuestra necesidad espiritual. Que estemos contritos y humillados delante de Él, reconociendo nuestra necesidad diario por Él. Amén. Reconociendo nuestra condición y acercándonos a Él, porque Él nos puede ayudar en esa condición o en ese área que estamos luchando. Él nos puede ayudar y nos puede hacer libre. Porque entre más, amén, nos vamos acercando a Dios, vamos a ver cómo la mano de Dios va alejando más esa cosa que nos está estorbando en el caminar con el Señor. Lo que nos está molestando en la carne, lo que nos está molestando espiritualmente de no avanzar. Entre más acercamos más a Dios,
vemos cómo eso se va a ir alejando, porque Dios es todopoderoso y en Él no hay tinieblas, en Él hay luz, en Él no hay tristeza, en Él hay gozo, en Él no hay culpabilidad, en Él hay libertad. Hay un dicho que dice que muchas veces oramos para ser perdonados, nos arrepentimos para ser perdonados, pero ¿cuántas veces nos rendimos para ser transformados? Porque Dios nos transforma. Entre más, amén, nos acercamos a la luz. Nuestras obras son manifiestas y Él nos ayuda y Él deshace esas obras que nos están estorbando, amén. Él deshace esos géneros que nos están estorbando. Él los destruye para que vivamos en libertad. Amén. Usted y yo no necesitamos ningún rito, ofrecer nada de ritos, de tradición, de costumbres, de víctimas, de holocaustos, de sacrificios. No, usted y yo no necesitamos ofrecer becerros, corderos, bueyes, ovejas, palomas, como lo hacían el pueblo de Israel. Usted y yo nos ofrecemos porque Jesús se ofreció a sí mismo. El Cordero Santo, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, Él mismo se prestó y se ofreció y se entregó. No escatimó su Hijo, dice la palabra, sino que lo entregó por nosotros. El Hijo que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, haciéndose hombre y siervo, obediente a su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, amén, podemos ofrecernos también a nosotros, porque aquel que se ofreció a Dios por nosotros, mora en nosotros. Su Espíritu llega a morar en nosotros, para que dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, versículo 2 también, que por la misericordia de Dios, amados hermanos, presentamos vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No conformándonos a este siglo, a la mentalidad mundana, carnal de este mundo, sino renovando nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque Él se ofreció a sí mismo para que usted y yo nos ofrezcamos delante de Él y entremos en su santuario y lo busquemos de todo corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo nuestro ser al Señor, porque Él nos está llamando a la comunión con Él. No es el rey Ezequías, no es un presidente, no es un hombre, no es el pastor, no es el predicador, un profeta, un evangelista. Es Dios mismo, el gran Dios, el gran rey de reyes, el Señor de señores, que te está llamando a ti, hermano y hermana, a que estemos en comunión con Él para siempre. Que le busquemos a Él, que estemos cerca a Él, porque Él viene pronto por nosotros. Amén. Efesios 1 dice la palabra de Dios que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado por su sangre, por la cual tenemos redención y perdón de pecados, para que podamos nosotros ofrecer alabanza para la gloria de su gracia. Si vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, sus versos 22 al 28. Vamos a ver el poder que tuvo la sangre de Cristo. Que Él nos acercó a Dios. Que Él se ofreció para que nosotros podamos ofrecer nuestra vida también. No por un rito, sino por la sangre del Cordero. Hebreos 7, 22 al 28 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Usted y yo no necesitamos un sacerdote humano débil para ir y representarnos a nosotros, porque Cristo ya lo hizo. Y lo hizo eternamente, perpetuamente, para que podamos estar cerca de Él. Perpetuamente. Porque Él intercede por nosotros. Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que hemos sido llamados, usted y yo, por la sangre de Jesucristo hemos recibido la herencia eterna, la redención eterna, por la sangre de Jesucristo. No por un sumo sacerdote humano, no por un rito, sino porque Jesús se ofreció a sí mismo. Él se ofreció, amén. Y por Él obtenemos las bendiciones espirituales, las promesas divinas que Dios tiene para nosotros por medio de Jesús. Y esto, amén, no nos quita el hecho de trabajar para el Señor y de hacer buenas obras, porque el que se ofreció a sí mismo mora en nosotros. Y así poder ofrecer, amén, nuestra vida por gratitud, por amor, que corresponde a la gracia de ese Dios maravilloso, que se entregó Él mismo por nosotros. Y nosotros, amén, dice Job, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué podemos ofrecer a Dios? No podemos ofrecer nada. Tito dice que no podemos ofrecer nada a Dios como si hayamos hecho alguna obra de justicia, sino porque por su gracia Él nos ha redimido, nos ha hecho libre, nos ha regenerado. Y eso no nos quita, amén, de que nosotros, amén, pongamos nuestra fe en práctica, nuestra fe en Él en práctica. Si vamos a Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Porque podemos decir, ya Cristo lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Todo es por gracia, de todos modos. No. El poder de la gracia, amén, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cambia al hombre, liberta al hombre, para que podamos servir al Dios vivo. 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Aquí vemos que por la sangre de Cristo, amén, tenemos acceso por la fe a esa gracia. Dice Romanos 5. Que por la sangre de Cristo podemos, amén, entrar al lugar santísimo, entrar a su presencia. Amén, que por la sangre de Cristo, por la gracia, somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, por gracia, por medio de la fe. Para que nosotros no nos gloriemos, dice la palabra. Amén. Pero no nos quita, amén, de que nosotros podemos seguir y mostrar con nuestras obras de que hay un Cristo vivo y poderoso que vive en nosotros, que nos ha regenerado, nos ha transformado. Porque aquí dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. No podemos decir, por gracia ya, es todo por gracia, no voy a ir a la iglesia, no tengo que orar, no tengo que velar. No, tenemos que velar y orar, porque así nos ofrecemos, amén, al Señor. Así tenemos comunión con el Señor, porque es lo que Jesús hizo al ofrecerse a sí mismo, para que esa comunión que Él tenía con el Padre cuando Él estaba en Juan 17, lo tengamos nosotros también con Él. Amén, con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. ¿Cómo terminó el pueblo? En 2 de Crónicas capítulo 30, si volvemos al versículo 27 de 2 de Crónicas capítulo 30. Aleluya, gloria a Dios. 2 de Crónicas capítulo 30, versículos 27. Dice así: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¿Al santuario de quién? De Dios. Está hablando aquí de Dios, de su santuario al cielo. Ven, Dios había hecho la invitación a este pueblo por medio del rey Ezequías, que se volvieran a Dios, que volvieran a adorar al único Dios y servir al único Dios. Y había un remanente que lo hizo. Habían otros que no lo hicieron y se burlaron de los que lo habían hecho, de volver a Dios. Ellos atendieron y obedecieron la voz de Dios. Se unieron, el remanente se unió para buscar y agradar a Dios. Se santificaron, amén, por las misericordias de Dios, y se ofrecieron en alabanza y alegría a ese Dios que les ofreció perdón en amplitud. Y Dios quiere que seamos de ese remanente, porque el rey Ezequías no nos está llamando, sino el gran rey Jesucristo, el rey de reyes y el Señor de señores, que por medio de él fuimos acercados a Dios, dice Pedro. Amén. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a la comunión con Él, para que nuestra oración llegue a su presencia. Amén. Para que Él nos cubre en su sombra, en su abrigo. Es lo que Él quiere. Amén. Así en esta noche pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Que nos habla siempre, todos los días, siempre nos habla el Señor. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, dice su palabra. Sí, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor, Padre. Que nosotros, Señor,